Dentro del rango de chips hay desde el que usas para tu compu y hacer el Excel hasta el que usa OpenAI. Es la compañía líder en la fabricación de semiconductores, la compañía número 11 más valiosa del mundo. Sus clientes son Qualcomm, Intel, Nvidia, AMD, Apple, Broadcom y MediaTek. Fundó su empresa a los 55 años. O sea, Maurice Chang venía de una carrera corporativa exitosa. Sí, Godín premium, pero Godín. Él le dice a Ford como, oye, súbeme $1, y Ford le dice que no, y él toma ese trabajo, y entonces como que es un momento pivote en su vida, y entonces se dedica a los chips. Te marca este cuate, que era Katie Lee, que era un funcionario taiwanés, y no es una llamada amistosa. Yo creo que para poder hacer un Silicon Valley en Taiwán, no puedo replicar lo que están haciendo los americanos, porque tenemos situaciones muy distintas. Hacían 100 chips y 0 funcionaba. IBM en ese momento, de cada 100 chips le funcionaban 10. Al final TSMC, pues, su socio comercial más importante es Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos puede ponerle restricciones a Taiwán para que no le venda chips a China? Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast más de negocios, más divertido de habla hispana. Te gusta andar diciendo que somos el podcast más divertido, ¿eh? Ya te he cachado varias. A ver, cuando salga este episodio, chance ya saben que sí somos de los podcasts más divertidos de habla hispana. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa confidencial que no podemos decir. Tenemos algo sucediendo. Pero chance mi cerebro estaba manifestando eso. Venga. Yo soy Maca Riva. Yo soy Rosa Laura López y ya saben que los esperamos todos los martes, ahora también todos los jueves. Y lo más importante que les vamos a pedir a cambio de ser bien divertidas es que nos den campanita, campanita, campanita. Oye, ¿y viste que el otro día alguien bastante hater de que ya superen lo de campanita? Y yo... Pero la banda nos defendió. Nos defendió la banda, te defendió porque además, o sea, ya deberíamos de hacer un soundtrack. Estaría cañón. Estaría muy bueno. Un remix de campanita, campanita. Me late. A ver, estoy muy contenta de regresar a grabar porque ahora sí ya parí. Es lo que te iba a decir, que primero contaras lo más importante. Oigan, ya tuve un bebé precioso, se llama Lorenzo, y justo estamos hablando de la maternidad. Fíjate que mucha gente, vamos a hacer un paréntesis de volada, pero mucha gente... a quien no le interese obvio, tema, váyanse al minuto que sigue, ya sabes, denle 15 hasta que acabemos esto. Pero mucha gente me ha preguntado como, oye, ¿pero qué va a pasar con el podcast? Como que no, o sea, me vieron embarazada y de repente sigo embarazada. Y sigues embarazada en los videos y dices, ¿qué están saliendo ahorita? Ajá, ¿qué va a pasar? Y me han puesto mucho como, oye, pero ¿cómo vas a seguir chambeando? No sé qué. Y la verdad, te juro, no sé tú cómo lo sientas, pero disfruto tan cabrón hacer los episodios del podcast que no, o sea, me dolería muchísimo dejarlo. O sea, te juro que hacer el research, aunque he sido más lenta y estos dos que vamos a grabar hoy te los echaste tú, como que todo el tiempo muerto, oyendo YouTube, podcast, poniendo audiolibros, o sea, es algo que disfruto demasiado. De verdad que no lo dejaría jamás. Te voy a decir una cosa, y puede que nos cancelen por esto. Por eso, o sea, le pueden dar fast forward. La verdad es que es padre tener en qué pensar y no estar pensando el 100% de tu día en tu bebé. Caca, leche, pipí, ya sabes. Sí, te lo juro. La verdad, sí, es humano. Yo creo que es bastante humano que aceptar que sí quieres otras distracciones y quieres, ¿no? Ocuparte en otras cosas también. Total. Y no estar pensando que respira un poquito más fuerte, se está muriendo. Sí, te digo que además yo ya tengo otra hija. Con mi hija siento que dejé 100% de chambear y fue algo muy negativo en mí porque tengo demasiada energía y esa energía se fue a los lugares oscuros de Reddit donde estaba así de ¿cuál es la probabilidad de que se ahogue tu hijo con el reflujo? Exacto, ya sabes. Exacto. Entonces estoy muy contenta. Me emociona este capítulo 2 de la serie que estamos haciendo. ¿De qué se va a tratar? Chismeanos. Es nuestro segundo episodio de la serie de inteligencia artificial. Sí. Como vimos en el primer episodio, hablamos de Intel y de esta tendencia de las empresas actuales de chips a ya no fabricar. O sea, el que diseña los chips ya no es el que los fabrica y viceversa. El que los fabrica ya no es el que los diseña. Solamente Intel sigue con ese rollo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el creador de esta industria. ¿Y a qué me refiero con el creador de esta industria? Es la empresa que cambió, porque antes de Maurice Chang, o sea, antes de TSMC, los chips los producía quien los diseñaba. Entonces vamos a entender esta historia de cómo cambia, cómo se le ocurre esta idea y después nos vamos a meter mucho a temas geopolíticos, porque ahorita el tema de los chips, en la guerra entre Estados Unidos, China, Taiwán, está súper de moda y está súper actual. Entonces creo que con este episodio vamos a poder entender las noticias y desde cuántos años atrás viene todo este rollo. Entonces, me gusta. Muy buen. Tenemos mucho, o sea, de muchos temas. Sí, la empresa se llama TSMC, es una empresa de Taiwán. Me gustó mucho tu ángulo, o sea, me gustó cómo planteaste el tema como más geopolítico.
creo que platicamos un poquito en el episodio anterior y ahorita lo volviste a decir de cómo funciona esta industria, pero es algo que no sé si ustedes, o sea, los que nos están escuchando, si se te haga como bastante obvio. Es que para mí, lo dijimos en el episodio anterior, pero para mí es como, a ver, si yo soy una persona que se me ocurre hacer el diseño de un termo, estaría cañón que si quisiera poner una empresa de termos, tuviera que construir una planta que fabrica termos. Te suena bastante estúpido, ¿sabes? Dices como, ¿cómo? ¿Cuánto dinero tendrá que levantar? Mañana se te ocurre hacer el mejor termo del planeta Tierra, ¿cuánto dinero tendrá que levantar? Y la industria de semiconductores, de chips y esa industria no se había planteado esto hasta nuestro amigo Maurice Chang. Exacto. Entonces, me encanta este personaje y también te voy a decir, traigo un chorro de datos curiosos de la relación entre Maurice Chang y Jensen Huang. Okay. Jensen Huang, güey. Muy amigos. Datos curiosos. Entonces, empiezo yo. ¿Por qué es relevante TSMC? A ver, ¿por qué necesitamos hablar de TSMC? Que para los que nos están escuchando y no nos están viendo en YouTube, es TSMC. Porque TSMC, si lo oyes, ¿cómo lo pones? No se habla tanto de esta empresa, desde mi punto de vista, porque es una empresa que se ha dedicado no a tener su marca. Como que es el actor silencioso del mundo de la inteligencia artificial. Y es B2B. Y es B2B. Al final no tiene por qué estar haciendo marca masiva. Mientras los diseñadores de chips los ubiquen compren y siga siendo el productor del 90% de los chips del mundo, le da igual si nosotros lo ubicamos. Total. Justo lo que dices, ¿no? O sea, los desarrolladores y los investigadores son la pieza más conocida del mundo de la inteligencia artificial, hacen las aplicaciones que tú y yo usamos. Luego vienen los diseñadores del hardware, de los chips, que es NVIDIA, por ejemplo, y luego vienen los fabricantes de ese hardware, que TSMC es una parte de ello. Y luego vamos a hablar de otras empresas. Es la compañía líder en la fabricación de semiconductores, la compañía número 11 más valiosa del mundo. Sus clientes son Qualcomm, Intel, NVIDIA, AMD, Apple, Broadcom y MediaTek. O sea, todas las empresas que sí conocemos. Exacto. Fabrica el 90% de los chips más avanzados del mundo. Y al final vamos a llegar a esta conclusión, pero es difícil que alguien les gane por cómo está hecha la estructura. Y ya lo intentó Intel. Ya lo intentó Intel. Lo vimos en el episodio pasado. Y ahorita que hablemos más de temas geopolíticos, vamos a decir, oye, ¿por qué no le echan la competencia a otros, no? Pero lo vamos a entender. Lo vamos a ver. Un quote de Warren Buffett que me encantó que encontraste es: Taiwan Semiconductor es una de las empresas mejor gestionadas y una de las empresas más importantes del mundo. Pero Warren Buffett vendió su participación de $4,000 millones en TSMC porque dijo, no me encanta su ubicación, que es Taiwán. Vamos a entender después qué. Ahora, también te voy a dar otro punto que dicen. Gran parte de la venta que ha tenido Warren Buffett de estas empresas más en tecnología, hay como dos teorías. La primera, que se está preparando para una mega caída en el mercado y que se está llenando de cash para después volver a recomprar y hacerse rico. Uh-huh. Y la otra, que él nunca se ha sentido cómodo con las empresas de tecnología. Y que cuando se muere su partner, que él era el que realmente veía la parte de tecnología, es cuando empieza a vender. Entonces también en el contexto ha vendido Apple, también ha vendido otras empresas que a él no le hacen tanto sentido. Él siempre ha sido como de fierros. Y él le gustan aerolíneas, bancos, o sea, las industrias tradicionales. Y él dice, yo no invierto en lo que no entiendo. Exacto, que entonces, makes sense. ¿No? Uh-huh. Claro. Ahora, para que nos demos una idea de qué significa hoy fabricar un chip, y también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero chéquense esto. Mientras más chiquito el chip, es más poderoso, ¿ok? Un glóbulo rojo tiene alrededor de 7,000 nanómetros de ancho, ¿ok? TSMC está desarrollando chips de 1.4 nanómetros. Imagínate. O sea, el que los hizo famosos fue el de 28. El de 28 fue como el que los prendió, pero están desarrollando 1.4. Sí. O sea, eso es una locura. Lo más interesante del negocio, para mí, y luego vamos a ver por qué, es que son una empresa que le fabrica chips a otras. Tú diseñas y te fabrico chips. Naturalmente es una empresa que tendría márgenes operativos muy bajos. Tienen un margen operativo del 40%. O sea, chingón. Producen como si ellos fueran los diseñadores. O sea, generan dinero como si ellos fueran los diseñadores. Su fábrica funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Máquinas. Sí, porque no es a base de gente. No. Imagínate para cortar algo a 1.4 nanómetros. No, o sea, necesitas una megatecnología. Y que ahorita también vamos a ver esas máquinas que ahorita vamos a ver. Porque son relevantes. Pero te voy a dar la entrada que nos des la historia de origen de Maurice Chang con una premisa fuerte. Neta, chance está muy cerca Maurice Chang de mis favoritos que de Jensen Huang. Wow. Real. ¿Más que Jensen? No o más, cerca pero de Jensen. cerca. O sea, no más, pero sí está cerca. Está cañón el Chang. O sea, creo que es una personalidad. Vi 2-3 entrevistas. La verdad me costó muchísimo trabajo entenderle porque sí tiene un acento muy marcado. Muy marcado, sí. Habla muy lento, pero si le pones en 2X,
ya no le entiendes por el acento. Entonces es una combinación, es como nosotras, pero acuérdense de ponernos en 1.2 para quitarnos el acento de fresa chilango. Ahí en su YouTube le ponen 1.2. Recordatorio. Me costó trabajo, pero siento que es un cuate muy chistoso. Sí. En sutil. Sí. Pero como chistoso. Como agudo. Ajá, como agudo. ¿No? Esa es la palabra. Es un cuate inteligente, sabio. Como agudo. Nunca había visto a alguien sudar en una entrevista como vi a los del podcast de Acquired que lo fueron a entrevistar, que además no sé si viste, pero fueron a Taiwán 24 horas. Ajá, y les enseñaron la fábrica, todo el rollo. Sí. Y nunca los he visto sudar tanto. Como que les regresaba así de, ¿y por qué a ti se te hace chistoso eso o qué? Y yo como, sí, wow. Seguro estos que aparte venían ultra preparados con las preguntas y perezas. Son unos ñoños, y son ¿sabes? Claro. Y son más ñoños, mucho más ñoños que nosotros. No, nosotros sí somos bien divertidos. Somos súper cool. Eso es súper cool. Ya, o sea, cuando tú mismo te tienes que decir que eres súper cool, es porque no eres súper cool. No eres súper cool. Oye, a ver, chismeanos, échala. Y un dato muy interesante para los que no conocen a Maurice Chang es que fundó su empresa a los 55 años. O sea, Maurice Chang venía de una carrera corporativa exitosa. Sí, Godín Premium, pero Godín, ¿no? Y a los 55 años fundó y es muy interesante, fundó su empresa, que no necesariamente era su empresa. Al final era un empleado de alguna forma. Eso no lo sabía y a mí me sacó de onda. Sacó de onda. Ajá. Pero bueno, vamos a entender su historia y ya vamos viendo ya cuando funda TSMC, pero nos vamos a ir para atrás, ¿ok? Chang nace en China en 1931. Su nombre chino, que ya ves que siempre tiene el nombre, dale. Zhang Songmu. Me urge que Maurice pronuncie tu nombre, Rosa Laura López. Yo creo que me urge. Y lo ponemos en 1.8 de velocidad. En medio de una época muy difícil en China, ¿ok? O sea, estamos hablando de pobreza extrema, guerras. Él tuvo una infancia muy, muy difícil porque además de la pobreza, tuvo que emigrar mucho. O sea, su familia tuvo que emigrar mucho escapando de guerras. O sea, no migrar por un mejor futuro, o sea, realmente escapando. Los alcanzaba la guerra y se tenían que mudar, ¿no? Maurice pertenece a una familia de clase media, pero estamos hablando de un contexto muy trágico. Entonces, no necesariamente porque vinieran de una familia pues, de trabajo y de situación difícil ellos, pero más por el contexto como histórico que tenían. Y 1931 no era la China que nosotros conocemos. No, porque también nos cuesta mucho trabajo a los de los 2000 que nacimos como tú y yo. Los Gen Z. Nos cuesta mucho trabajo entender que China no era una potencia. China era un país que realmente se desarrolló en esos años después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces sí era otro contexto totalmente distinto. Claro. Y el papá trabajaba en el gobierno. O sea, te digo, clase media como una buena chamba, pero lo impulsaba mucho a que fuera empresario, ¿no? Y que fuera a estudiar. Y un poco el papá, la verdad es que sí le decía lo que tenía que estudiar. O sea, como ese tipo de papá medio autoritario. Y muy como estereotipo chino, ¿no? Ajá, exacto. Y cuando tenía 6 años, estalla la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Y Maurice se va con su mamá a Hong Kong. Solo él y su mamá. 4 años después, estalla Pearl Harbor. Y a las 3 horas, los japoneses atacan también Hong Kong. Y entonces se tienen que regresar a China y se van a Shanghái. 5 años después llega la Revolución Comunista China, que es el que lleva al establecimiento de la República Popular China, y entonces se regresan a Hong Kong. Entonces, estás hablando de 3 guerras. Ajá, y cada 5 años, 3 años se tenían que mudar por lo mismo, ¿no? Antes de que cumpliera 18 años, ya había vivido estas 3 guerras, que eran la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil China. Y cuando cumple 18 años, chécate esto, tenía un tío que vivía en Boston, y que lo ayuda a entrar a Estados Unidos. Y el cuate entra a Harvard. Lo aceptan en Harvard y llega a Harvard y solamente se queda 1 año. Y tú dirás, otro dropout. No, es que se cambia a MIT. Porque en Harvard empezó a estudiar literatura y se da cuenta de que por ahí no va a hacer lana. Y lo que él quiere es pues, un trabajo que pague bien. Entonces va a estudiar ingeniería mecánica a MIT. Y ahí mismo hace una maestría. Quiso hacer un doctorado, pero no pasó el test, no pasó el examen del doctorado. Y entonces se tuvo que ir a trabajar. ¿Cómo no lo pasó? ¿Estás de acuerdo? O sea, ya que vas entendiendo su historia. O sea, sí. Oye, dime algo. Me gustó mucho el dato de que quería estudiar como literatura. O sea, que empezó estudiando literatura inglesa. Fíjate que ese no lo encontré y él no lo dice en ninguna de sus entrevistas. O sea, es un gran dato. Sí, y o sea, es de un artículo de New York York Times. Lo vi en un Times. artículo, pero como que siento que es algo que habla mucho de su personalidad, igual que tiene esta parte más creativa, pero al mismo tiempo una mente ingenieril que dice como, no, vamos a enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Sí, al final, pragmáticamente, lo que me va a hacer mejor en la vida es irme a estudiar ingeniería. Y, a ver, o sea, el cuate estaba estudiando en Harvard. O sea, no es que... claro. ¿no? Y pues se va a MIT. O sea, chingón. pedigrí.
Me gusta. Ahora sí. Acaba la maestría en el MIT y cuenta la leyenda que le ofrecen 2 chambas. Una en Ford y una en Sylvania Semiconductors. Ford era su dream job. Era lo que más quería hacer ese güey. Y dicen que le ofrecían a la semana 400, te estoy mintiendo el número, ¿no? Pero $480 en Ford y en vamos a decirle, porque no me gusta pronunciar esa palabra porque no estoy segura si es Sylvania, pero le ofrecen 481. Sí, o sea, $1 de diferencia. Y él le dice a Ford como, oye, súbeme $1, y Ford le dice que no, y él toma ese trabajo, y entonces como que es un momento pivote en su vida, y entonces se dedica a los chips, ya sabes. A los semiconductores, y todos le podemos agradecer. 0. Ahora, la verdad es que el enfoque de esa empresa no estaba en semiconductores, sino en los equipos eléctricos. Y él dice, este no es el enfoque correcto. Como que yo necesito encontrar una empresa que esté enfocada en la fabricación de chips, que es el futuro, no es lo nuevo. Dato Qué curioso. visionario. Qué visionario. Otro visionario, un poco en el mismo momento, Don Valentine, que es el fundador de Sequoia. Lo hemos tocado en algunos capítulos. Veces, sí. Pero Sequoia Capital es el fondo de inversión, yo creo, más grande del mundo. Y si más no, relevante. No sé si más grande, pero más, al menos más relevante, ¿no? Podríamos decir. En la historia de Silicon Valley, o sea, porque ya siento que hoy hay muchos fondos muy importantes, claro. Pero definitivamente si algún fondo marcó la historia de Silicon Valley. Pues Sequoia. Sí. Y Don Valentine se le conoce como el padre de Silicon Valley. Sí. Entonces, este cuate también estaba en SS y también se muda. También dice, aquí no está el futuro. Ellos no se hablan, no son amigos, no están en el mismo momento. Solo tienen el mismo pensamiento. Lo mismo. Ajá. Ahora, hay que entender también el contexto, que en ese momento Silicon Valley no era Silicon Valley. Te digo, Don Valentine estaba trabajando ahí en una empresa, ¿no? Ajá. Entonces, realmente no era tan cool. Pues sí fue muy visionario decir, por aquí hay algo. Porque no era tan obvio, ¿no? O sea, era como empezar a trabajar en inteligencia artificial en el 2015. Hubieras dicho, wow, qué visionario. No es la cosa que más se está escuchando ahorita. Y aquí esto todavía más visionario. Imagínate, ¿no? Sí. O sea, Morris se muda a Texas Instruments, que Texas Instruments, ya lo habíamos platicado alguna vez, pero era lo de las calculadoras, ¿no? O sea, todo el mundo, ¿no? Si me hubieras preguntado qué es Texas Instruments antes de hacer este research, te hubiera dicho las calculadoras científicas. Sí, totalmente. Pero Texas Instruments lo que tenía era que era el líder de tecnología para la industria de oil and gas. Por eso estaba en Texas. Y era el líder en el desarrollo de transistores y componentes electrónicos. Entonces hace mucho sentido. Pasa al mismo tiempo, o sea, Texas Instruments pasa al mismo tiempo que Fairchild Semiconductors, que Fairchild Semiconductors es donde salen los 7 traicioneros estos que vayan al capítulo de Intel, porque de ahí sale Intel y bla, 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 ¿ok? Pero básicamente eran los reyes de los semiconductores y de los chips. Ahora, o sea, Morris Chang es básicamente como de la primera generación de cracks en semiconductores, como de estos líderes que tenemos al principio. Él era ingeniero mecánico, no eléctrico. Entonces, él dice, a ver, yo ya me quiero meter a esta industria, soy un ingeniero mecánico, necesito entender y necesito como profundizar en esta parte de la energía eléctrica, de la ingeniería eléctrica. Y se pone a estudiar. Dice que salía de la oficina en Texas Semiconductors, que él estaba como en la parte más de procesos y operaciones, y se pone a estudiar ingeniería eléctrica. Y se da cuenta que uno de los empleados de Texas Instruments era muy borracho. Y, o sea, Morris Chang vivía en un hotel. Todavía no tenía ni departamento ni nada. Y entonces este cuate medio alcohólico iba todas las noches al bar del hotel y tomaba. Y entonces, Morris por acá se sentaba con él. Los borrachos siempre dicen la verdad. Y le empezaba a hacer preguntas toda la noche. Y agarraba el cuaderno y, a ver, ¿tú qué opinas de esto? A ver, ¿tú qué opinas de esto? Entonces él cuenta que fue como una persona muy clave en él entender cómo estaba funcionando esta industria. Y dentro de la chamba le asignan como su primer proyecto a IBM. IBM. Siguiente capítulo. Exacto. Ya spoileaste. Bueno, pero tuvieron que haber llegado acá. IBM estaba trabajando en su primera computadora, que era la IBM 7090. El problema es que hoy no lograban hacer los chips funcionar. IBM, ¿ok? Entonces dice este cuate, a ver, soy ingeniero mecánico. El rendimiento de los chips de estos que estamos tratando de fabricar de IBM está en el 0%. O sea, estamos hablando 0%. De que hacían 100 chips y 0 funcionaba. IBM en ese momento, de cada 100 chips le funcionaban 10. Por eso buscan a un tercero y por eso buscan a Texas Instruments, ¿no? Entonces, a ver, yo soy ingeniero mecánico, tal vez no puedo hablar de la tecnología, pero voy a profundizar en este proceso y lo voy a mejorar. Y logra pasar ese yield al 20%. Y entonces la banda está, o sea, él se vuelve una leyenda dentro de Texas Instruments. Además porque era como, pero tú no eras el eléctrico. Ajá. ¿Cómo? Pero estás ahí con el borracho aprendiendo. Ajá. Entonces se ve que sí estás aprendiendo. Se hace, se crea muy buena fama y tal es el nivel de fama que tiene que le dicen, vete a estudiar el doctorado a Stanford. O sea, ya lo habían bateado 2 veces, no importa. Te pagamos tu sueldo y el doctorado. Ajá. O sea, qué rico. Que a gusto. Sí. Hace el doctorado en Stanford en 2 años y medio, que es un
récord muy loco. Y en una entrevista le preguntan, oye, ¿cómo le hiciste para acabar un doctorado tan rápido? Y contesta así, me enfoqué. Y tú como, pues sí, gente chingona. Se enfocó y ya sabes, no tiene ninguna excusa, nada que ver. No había pensado que lo que tenía que hacer era enfocarme. Sí. Y él, o sea, para finales de los 60, lo hacen el líder del equipo de circuitos integrados y poco después de todo el equipo de semiconductores, ¿no? O sea, Texas Instruments tenía varias ramas y él es el líder de este grupo. Él convierte a Texas Instruments en la compañía más relevante de semiconductores por una estrategia de ejecución tecnológica. Y ahí te voy a discutir algo que habías puesto. Y un análisis de precios, no tanto una estrategia de marketing. Ahorita te voy a decir por qué te voy a discutir ese tema. Es que Rosa Laura decía como fue una gran estrategia de marketing, pero él hace como un análisis y dice, lo que hice no fue un tema de marketing, fue un tema de análisis de datos y de precios, porque yo en el marketing soy un asno. Él no dice asno, obviamente, ¿no? Pero sí era como una forma de venderlo, ¿no? Totalmente. O sea, el pricing al final es parte del marketing. Totalmente. Ajá. O sea, 100% era una forma de venderlo y ahí te va, ¿qué hace? Contrata a BCG. Hay dos consultorías que salen mucho en Texas Instruments y también en TSMC, McKinsey y BCG. A BCG los contrata y les dice, ok, ¿qué hacemos? Pero no los deja hacer. Les dice, yo me voy a sentar con ustedes a hacer el análisis de la data. Y se sienta con BCG, que es una consultoría que se llama Boston Consulting. Competencia directa de McKinsey. Competencia directa de McKinsey. Y se sientan a analizar la data. Y lo que crean es una cosa que se llamaba Learning Curve Pricing, que es la estrategia de precios a través de la curva de aprendizaje. Básicamente esa es la traducción. Y lo que dice es, a ver, tú le vas a decir a tus clientes, en lo que aprendemos cómo hacer tus chips, porque hacer tus chips no es fácil. Entonces, en lo que aprendemos cómo hacer eso, te la voy a poner súper barata. Te voy a hacer un precio oferta. Y conforme nos vayamos volviendo expertos, te voy a ir subiendo ese precio. Entonces tú vas a estar feliz porque yo ya soy un experto y yo voy a estar feliz porque poco a poco voy a ir ganando más dinero. Entonces la invierto al principio, sí me cuesta mucho dinero, pero después me vuelvo mejor. Y eso hace un éxito estúpido de Texas Instruments. Y entonces va creciendo. Él quería ser CEO de una empresa. Lo que más quería hacer era director general de una empresa. Y todo pinta para que sí. Después del éxito en semiconductores, lo pasan a productos de consumo. Y la chamba en productos de consumo y las herramientas que él necesitaba como persona para armarla eran otras totalmente distintas. Y la verdad es que no la aprende. Productos de consumo nunca se vuelve un área muy relevante, no como semiconductores. Y entonces como que no le dan el puesto de CEO. Hay una parte de la teoría que dice que también hubo un tema muy fuerte de discriminación. Eso lo vi en el podcast de Acquired, que decían que parte creen que por ser chino no le daban el rol. Puede ser. Yo creo que puede jugar, la verdad. Sí, era una época. O sea, también estamos hablando los 80s, no sé, o sea, en Texas, sí. ¿no? O sea, me pinta que sí. Pero el punto es que él en el 83 decide que, o sea, acepta más bien que no lo van a ascender como CEO, que Texas Instruments ya no estaba yendo por el camino correcto, que la tecnología estaba evolucionando y que Texas Instruments se estaba quedando atrás. Y dice, me voy. Se va a una empresa que se llama General Instrument, que era una empresa de productos electrónicos, como director de operaciones, o sea, CEO, que es el segundo en mando. No le hace sentido, dura un año, se va y él tiene un quote que dice, yo no encajaba, era un completo inadaptado, adiós. Pero ya tenía 54 años. Y ya no le había funcionado el trabajo como en productos de consumo dentro de Texas Instruments, ya no le había funcionado este trabajo y le empieza a entrar una crisis que dice, es que, ¿a qué me voy a dedicar? Él como que lo que cuenta es, yo sabía que tenía suficiente dinero para vivir, no bajo los estándares de hoy en día, que eso también me llamó mucho la atención, porque él dice, hoy en día estamos acostumbrados a que los directores de empresas viven como billonarios, claro. Pero en ese momento eso no era así. O sea, yo podía vivir toda mi vida, una vida bastante bien, modesta, sí. O sea, bien, pero modesta. O sea, sin que te faltara nada, pero no en con un avión privado. No, o sea. En Santa Mónica no. Pero dije, pues tampoco sentía que estaba listo para retirarme. Entonces le marcan de Taiwán y habla con Katie Lee. Katie Lee, a ver, o sea, básicamente te marca este cuate que era Katie Lee, que era un funcionario taiwanés y no es una llamada amistosa. No. Básicamente claramente, lo que te está diciendo es te obligo a que hagas esto, ¿ok? Y, o sea, este cuate Katie Lee se le atribuye a haber orquestado el desarrollo económico del país en la posguerra y haber
galvanizado la industria tecnológica de Taiwán. O sea, él es el creador de que Taiwán fuera Taiwan Chips en tu cabeza. Acuérdate tú, Made in Taiwan. No sé si acuérdate porque estábamos bien chiquitas. No, pero sí. todo era made in Taiwan, pero era cosas chafas. Sí, cosas chafas. El plástico era made in Taiwan. El pollito ese de las fiestas era made in Taiwan. Claro, no los semiconductores. No los chips de Nvidia. Ajá, ya sabes. Exacto. Y entonces dice, a ver, como que se estaba usando mucho que los gobiernos apostaran por desarrollar algo dentro del país, ¿no? Como que querían desarrollar un Silicon Valley. Exacto, o sea, decir, vamos a hacernos los reyes. California lo hizo, ¿no? Claro. Y le dice, a ver, vente a hacer algo acá. Vamos a hacer como, ¿cómo lo podemos llamar? Como no era un laboratorio, pero un instituto de investigación. Como un instituto de investigación. Quiero que te vengas, pero van a ser empleados del gobierno. Tú llegues y nosotros nos volvamos los reyes en esta nueva tendencia que son los semiconductores y la fabricación de chips y los chips en general. Y este cuate así de, ok, él dice, a ver, Taiwán fue como mi encuentro con el destino. No había ninguna certeza de que Taiwán me diera la oportunidad de construir una gran empresa de semiconductores ni de hacerse CEO, porque él todavía no estaba pensando en emprender. Claro. Pero existía la posibilidad y la neta yo no tenía otras opciones. O sea, era la única posibilidad para mí. Entonces, o sea, un poco dicen que tenía como ofertas para ir a fondos de capital privado, o sea, como de venture capital, pero no está claro, o sea, como que no está tan claro. O sea, yo la verdad creo que era su alternativa de decir, sigo cobrando sueldo un rato. Y él no además me están imponiendo porque el generalísimo máximo me está marcando. Ya me marcó. Claro. Pues un poco me está obligando y pues fue. O sea, como que no creo que me apasiona esta chamba, pero pues me da un ratito más, ¿no? Sí, y chance, no sé, o sea, sí, quién sabe, es que es muy duro, 54 años y quedarte sin chamba y no haber logrado lo que tú querías. O sea, sí fue un cuate muy exitoso, pero no logró su cometido. Claro. En ese momento, ¿sabes? No había logrado su cometido. Entonces le dice, ok, vas a llevar el Technology Research Institute, poca madre. Y pasan unos meses y le marca y le dice, oye, pero ¿qué crees? Sí está padre, o sea, sí está buena la idea que estamos haciendo del Technology Research Institute, pero necesito que fundes una empresa de semiconductores en Taiwán y que se vuelva una empresa líder en el mundo de semiconductores. Ok, con enfoque. Y tienes 48 horas para darme un plan y decirme cómo lo vas a hacer. Dale que era viernes y le dice al güey, te veo el lunes. Tienes hasta el lunes para darme un plan. Y tú como, ok, o sea, rétame. La mano, aparte piensa el contexto de lo que dices Made in Taiwan es, la mano de obra no es especializada. Hacer estos chips es súper sofisticado. Es algo muy sofisticado. O sea, no es pasar de fabricar termos a fabricar micrófonos. O sea, estás hablando de algo muy sofisticado. Muy sofisticado. Y es como, dale. Y ahí empieza TSMC, échatela. Y lo que dice Maurice Chang es que él se puso a pensar y decía, a ver, este mundo de Silicon Valley ya está surgiendo. Qué locura. ¿Qué es lo que están, para qué son buenos los americanos y para qué somos buenos los de Taiwán? Y yo creo que para poder hacer un Silicon Valley en Taiwán, no puedo replicar lo que están haciendo los americanos porque tenemos situaciones muy distintas. Tenemos, o sea, los sueldos cuestan muy distinto, pero también las capacidades son muy distintas. También hay diferentes budgets. O sea, no tienes el mismo presupuesto en California con los fondos de Venture Capital que en Taiwán, que lo va a fondear ahorita el gobierno. Entonces, él dice, tengo que encontrar un modelo nuevo. Si yo ahorita me pongo a copiar las empresas de microconductores, de semiconductores, perdón, que diseñan y hacen chips, no la voy a aprender acá. Y entonces, sí sé que Taiwán tiene una fortaleza en la cadena de suministro de chips por el costo. Y además porque sé que la empresa de donde vengo, que es el Industrial Technology Research Industry, que era esta empresa de investigación, ya tiene mucha experiencia. O sea, ya llevan 10 años experimentando con semiconductores. Entonces ya sabemos mucho de este rollo y además sé que tenemos mejor yield. Y el yield es lo que hablabas, que es el porcentaje de los chips que produces que sí funcionan. Como que es muy loco ese concepto, ¿no? Sí. No existe ninguna otra industria, ¿Cómo según puedes yo. pensar que el chip, o sea, que lo vas a producir y no va a funcionar? Ajá. Y se da cuenta que incluso funcionan el doble, o sea, que su yield es del doble que los de Estados Unidos. Entonces dice, a ver, la fortaleza que tenemos en Taiwán es esta. Fabricar. No tenemos ni los presupuestos que se necesitan para pagarle a ingenieros súper sofisticados que diseñen y no tenemos tampoco las relaciones comerciales porque no estamos en el territorio donde están los clientes. Entonces, nosotros nos tenemos que aprovechar de lo que sabemos hacer y tradicionalmente Taiwán, para lo que ha sido buena, es para fabricar para terceros.
O sea, Taiwán, estábamos hablando de cosas de plástico, el pollito de la fiesta, con un 5% de margen versus 40% de los... Oye, imagínate a alguien que nos ve en España que no sabe qué es el pollito de la fiesta. Sí. Vamos a poner un videito de esos que es el pollito, ya sabes. Así de Pero a lo que voy es, Taiwán ya tenía esa cultura de fabricar para otros y hacer plantas y fábricas para fabricar para otros y no necesariamente tener a los clientes grandes al lado. Y entonces decide que se va a volver un fabricante de chips para terceros. Esto es algo que hoy en día decimos, ay, pues sí, es como funciona, pero de verdad es como muy grande haber pensado esto. Sin ningún cliente, sin que la industria funcionara así, sin que absolutamente nada. Además, claro, o sea, las relaciones de los clientes las tenían en Estados Unidos. Entonces, sí fue muy arriesgado. O sea, ahorita lo ves como obvio de que, pues sí, obviamente era lo que tocaba, pero sí fue muy arriesgado. O sea, era más probable que fallaran a que funcionara. O sea, es que piensa llegar con una empresa gringa y decirles, oye, el güey que te hace el pollito de la fiesta te va a hacer ahora la cosa más preciada que tienes. Exacto. Y es como, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Sofisticada. Ajá. Bueno, y entonces decide que van a empezar a fabricar los chips. Y esto es el punto que a mí me impresiona muchísimo. Ahí les va la empresa cómo estaba constituida. 48% de la empresa era del gobierno. Y el resto, o sea, 52% del resto, eran empresas que habían invertido en TSMC, que eran Philips y otros empresarios de Taiwán. Y entonces tú dices, bueno, ¿y Morris Chang cuánto tenía? 0. Morris Chang no le dieron ni una sola acción. Y entonces yo me pregunté y sí me puse a investigar porque dije, pero entonces, ¿por qué está tan millonario ahorita? O sea, pues en teoría sí es dueño o accionista mayoritario o muy importante de TSMC. Y entonces él dice que fue comprando acciones a lo largo del tiempo, como que cuando se fue dando cuenta que esto tenía futuro, fue comprando acciones. Imagínate qué cañón. O sea, realmente fue un empleado que decidió usar sus bonos para comprar acciones. Qué agresivo. Qué agresivo. Qué mala onda. Sí. Y Chang lo que dice es que el éxito de TSMC es literalmente cultura. Y que es algo que nosotros siempre decimos. La cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y dice que ellos siempre se han visto como un socio para sus clientes y que la clave de su éxito siempre ha sido permitir el éxito de sus clientes o trabajar y con el éxito de sus clientes en la cabeza y no con el éxito propio, ¿no? Y recordemos que en Intel tocamos este punto, porque en Intel lo que dijimos fue que cuando el último CEO decide convertir a Intel en un TSMC, ¿no? En una fábrica de estas que producen para terceros, no tenían la cultura de trabajar para terceros. O sea, Intel históricamente había tenido un solo cliente que era Intel mismo. Entonces, es otro chip. Trabajar, lo que te decía, ¿no? O sea, la gente de Taiwán, eso es a lo que se dedicaban, a fabricar para terceros. Y él creó una cultura en donde, sí, era una cultura de servicio. Me gusta. Y una cultura de mucho trabajo, porque ya recientemente que ya luego lo vamos a ver, cuando abren las plantas en Arizona y cuando tratan de abrir operaciones en Estados Unidos, él dice es que es imposible porque los americanos llegan y te dicen es que yo quiero balance de vida, quiero un work-life balance. Y yo les digo, pues yo a tu edad no tenía work-life balance. Y sus empleados en Taiwán nunca le pedirán un work-life balance. Entonces como que él dice que la clave de su éxito es 100% cultural. Me gusta. Ahora, chécate, 2 cosas que me encantó esta parte. Ahí te voy a dar 2 datos importantes. Justo me eché una entrevista de la CEO de IBM y algo que dice ella que llegó como que cambió mucho en IBM fue que la gente en IBM servía al proceso y no al cliente. Y que ella lo ve en muchas empresas, como por ejemplo Intel lo menciona. Y dice, hay empresas que el proceso es su Dios. Y es como, no, es que así es el proceso. Es que tenemos que seguir el proceso. Y es como, güey, el proceso lo tienes que tirar a la basura si no estás sirviendo al cliente. El proceso tiene que servir al cliente y tú tienes que servir al cliente. Claro. Eso está interesante. Y luego ahí te va otro dato de cómo su enfoque hacia el cliente con NVIDIA. O sea, Morris Chang y Jensen Huang ya son súper amigos. Súper amigos nivel. Siempre se juntan a cenar, pizza hecha en casa y ensalada. Ay, no. Sí, ¿sabes lo bien que se la pasan? O sea, ¿sabes cómo me cortaría una pierna por ir a esa cena? No, cállate. O sea, se la pasan a todas. No hablan de negocios mientras se comen su pizza y su ensalada. Hablan de sus familias, de lo que están haciendo, de sus hobbies, y luego se van al estudio y ya ahí hablan de negocios. Okay. Cuando TSMC le estaba fabricando chips a NVIDIA, ya muy avanzado en la historia, o sea, ya estamos hablando como
no de los nuevos chips, pero dale que una generación anterior, TSMC hace un súper error con sus chips. Creo que eran de 42 nanómetros o algo así. Dale que eran 28 y la generación antes. Y Nvidia estaba furioso. Y entonces este cuate, Morris dice que se sienta y dice como, a ver, necesito encontrar una forma de llegar a un acuerdo de el dinero que yo le voy a pagar a Jensen Huang y decirle, sí te debemos tanto dinero, pero necesito hacerlo con base en cálculos que realmente hagan algo que sea positivo para ellos, pero positivo para nosotros de la forma más honesta. Dice que él en lo personal, o sea, imagínate el director general de TSMC, no cuando Nvidia era la compañía más valiosa del mundo, pero sí cuando Nvidia estaba creciendo, se sienta, hace los cálculos 3 semanas, llega con Jensen Huang y le dice después de la pizza y la ensalada, creo que lo justo es que yo te pague $100 millones por el error que cometimos. Y Jensen le dice, va, te los tomo, vamos a seguir la relación. O sea, no vamos a romper esta relación. Claro. Y de ahí, ¿sabes? Los billions of dollars que se ha metido TSMC de Nvidia, Claro. pero mantienen esto de servir al cliente y esta relación personal. Con ética. Con ética. Me encanta. Entonces, ahora, también hay otra parte del flywheel de TSMC, que el flywheel, para los que nos escuchan por primera vez, significa como la rueda de la fortuna. Así como todo chingón, ya sabes, todo lo positivo. Y es nuestra palabra favorita. Sí. O sea, ya no hay un episodio que no se diga. Sí. O sea, lo encuentras. Sí. Así de. Pero bueno, el punto es que TSMC no solo hoy es una buena empresa por lo que tú dices que sirve a sus clientes, ni porque han logrado una tecnología muy loca. Es una buena empresa por varias cosas. Y ahí te voy a dar todos los puntos que hacen este flywheel. Primero es que entender lo complejo que es la fabricación de un chip hoy. Es una cosa muy loca. Un nivel que ni siquiera, o sea, lo traté de escribir para este episodio y dije, ¿a quién estoy engañando? O sea, no me da el intelecto para entender lo que sucede a la hora de fabricar un chip. No. No me da. O sea, sí lo leí, ¿sabes qué? No tengo esa capacidad intelectual, ya sabes, o sea, me reprueban. Next. Pero básicamente es algo muy específico que requiere mano de obra súper capacitada, que tiene una curva de aprendizaje perra. No importa quién seas, vas a perder dinero al principio. Claro. Es muy complicado de hacer. La maquinaria que usa TSMC, o sea, imagínate que vas a cortar algo, o sea, a 1.4 nanómetros. Sí. Ni siquiera, o sea, piensa cómo lo cortas, cómo pasa a través de una lupa para que pueda ver el robot. No, se está pues son cortando. máquinas. Pero imagínate lo que tienen que hacer. Sí. Entonces, hay solamente una empresa en el mundo que le fabrica la maquinaria a TSMC. Esa es la primera pieza del rompecabezas. Es una empresa noruega y ya. Y esos cuates le venden las máquinas a TSMC. TSMC es el único hoy. Una pregunta, ¿esos cuates hacen otra cosa? No. ¿O solamente hacen máquinas para TSMC? Es que no, hacen máquinas también para otros chips de no tan buena calidad. Porque TSMC, o sea, sí, dentro del rubro, o sea, esa es una gran pregunta. Dentro del rango de chips hay desde el que usas para tu compu y hacer el Excel hasta el que usa OpenAI. Ya, sí. En ese rango hacen de todo. Sí, es que, o sea, de alguna forma, como que cuando me empiezas a explicar cómo funciona esta industria, hasta me da la impresión de que fuera una super empresa dividida en varias. Cañón. Porque siento que sí me entiendes a lo que me refiero. Sí, te entiendo lo que dices, que podría ser un conglomerado que juntaras de que Nvidia, TSMC y estos cuates que se llaman AML. Ahorita les digo bien cómo se llama. Trabajan tan de cerca y como en una cadenita tan perfecta que funciona como maquinita que me da la impresión de que fueran un conglomerado. Es que sí podrían ser. Entonces, o sea, 100% sí. Esta empresa se llama ASML. Ah, sí, la que me pusiste en WhatsApp. Esa y tú. De repente, de la nada, estábamos comentando algo de los chips y el TSMC y de repente me manda Maca de que las siglas ASML y yo, ¿sabes? Como que Maca es súper metida en los trends de TikTok y los videos y así y yo cero metida y de repente me manda eso ASML y yo dije como fuera de la conversación. Casi lo googleé porque dije necesito entender si se está refiriendo como un POV o estas palabras o algo así, como una palabra. Y yo, ¿qué es esto? Es que justo era como la nota para mandarte el screenshot porque me llamó mucho la atención. O sea, te digo, hay como toda está toda esta escala de chips. Tienes desde el más sencillo hasta el más complejo. Estos güeyes hacen este. TSMC hace este. Hay mucha gente que hace todos los demás. Claro. Texas Instruments hace de estos. Intel hace de estos. Intel también. AMD. Se quedan acá. AMD sí le avanza acá. Un poquito más. Pero super crack. Solo lo hacen estos. La máquina cuesta $200 millones. Si lo piensas, no es mucho. Pues no para el retorno. No, y no para este tipo de empresas que valen, o sea, miles de millones de dólares. Entonces dices, con $200 millones de margen y unos ingresos. No es tanto.
porque no hay más competencia. Primero, como que operativamente está cañón la máquina. Se necesitan, ¿qué te dije? 7 aviones, 737 Creo que son 4 747, 4 ¿no? Algo así, 747 ajá. para transportarla. Entonces, hay que transportarla con un equipo especializado. Llega, te la Es instala. que esa es la otra. Y entonces Boeing Claro. es la otra parte Ajá, es la otra parte. conglomerado. Sí, Ya sabes. sí. O sea, O sea, llega, te la instalan. Ok, ¿a quién contratas? No hay muchísima gente que sepa Claro. manejar esa máquina. Y Luego, los tienes que entrenar tú, ¿no? y luego tu software tiene que hacer match con eso. Y luego tu proceso con el cliente tiene que, no es tan nada sencillo. Claro. Entonces, justo ahorita que hablemos un poquito más del contexto geopolítico que vamos a entrar ahorita, mucha de la pregunta es, ¿por qué no llega otro gobierno? O sea, ¿por qué Taiwán? ¿Por qué no llega otro gobierno? Y dice, le voy a meter $3,000 millones a esto, que para un gobierno es nada. Claro. Te voy a meter $3,000 millones y nos vamos a volver los reyes. Entonces, está esa parte que no es sencillo, o sea, no es sencillo de operar. Está la curva de aprendizaje, que eso es lo más relevante ahorita, porque si se acuerdan que existe la ley de Moore. O sea, la ley de Moore lo que decía era que cada 2 años se iba a reducir el tamaño a la mitad de los chips, ¿no? Y que se iba a duplicar su poder. Eso es lo que decía esa ley. Luego esa ley ya se pudrió porque ahorita las cosas van, o sea, muy súper rápido, exponencial, sí. ¿no? Pero eso era lo que decía la ley de Moore. La segunda ley de Moore lo que dice es que el costo de fabricar un chip se va a duplicar cada 4 años. Entonces, lo que estás diciendo es, sí, pero la potencia, la capacidad va a ser infinita, pero te va a costar cada vez más lana hacerlo y cada vez va a ser más difícil encontrar talento y cada vez va a ser más difícil ponerte al corriente. Porque si te acuerdas, NVIDIA, por ejemplo, lo que dicen del diseño es, ¿por qué nadie está alcanzando NVIDIA? Porque en esta ley, si tú te atrasas 6 meses, en realidad te estás atrasando 5 años. Claro. Porque ya no sacaste el prototipo, porque ya no aprendiste de ese prototipo. Y porque hay un efecto dominó, como en tu curso, para los que estén tomando el curso de Maca. Efecto dominó. Pero hay un tema compuesto, ¿no? En donde uno te lleva a poder desarrollar el siguiente. Exacto. Que te lleva. Y entonces desarrollar este de cero ya está cañón. Si no hiciste la cadenita. Claro, tú usas el mismo chip que tú diseñaste para diseñar el siguiente chip. Exacto. Entonces es una locura, es muy difícil que lleguen. ¿Qué significa eso? Que se vuelve muy caro estar fabricando chips, porque cada vez se va a duplicar el costo, cada 4 años. Y entonces solo las empresas que tengan una generación de efectivo absurda van a sobrevivir. Y TSMC es una empresa que maquila, pero no tiene un margen de maquilador, tiene un margen del 40%. Y además, normalmente los maquiladores tienen 4%. Sí, y además su flywheel perfecto. Y además, eso está cañón. O sea, TSMC le apostó y le apuesta. O sea, es algo que hace todavía y hacía, y que le pegó, o sea, muy en grande, a startups que nadie conocía, como NVIDIA en su momento. O sea, gracias a TSMC pudo producir sus propios chips, como lo que, no sé si hicimos como suficiente énfasis, pero lo que decías al principio de por qué TSMC cambió la industria para siempre, porque había mucha gente que tenía ideas para diseños, pero no podían levantar $3,000 millones para crear una planta. Sí, NVIDIA no hubiera podido lograr todo lo que logró si hubiera tenido que levantar el dinero y enfocarse, o sea, y desenfocarse del diseño y de la creación. Para producir. Porque tenía que producir. Entonces, sí es una locura. A ver, NVIDIA tuvo, o sea, al inicio $20 millones, que no es nada en este tipo de industrias. Cuando NVIDIA busca a TSMC, NVIDIA está en ese momento de quiebra, a punto de quebrar. Cuando tienen solamente 6 meses de runway y te acuerdas que les dicen como, ok, pues si no sacas un chip en 6 meses, vas a quebrar. Y estos cuates lo logran sacar por TSMC. Y TSMC cree en ellos. Entonces, estas startups crecen con menor capital. TSMC las convierte en unas grandes empresas y se vuelve el productor de todos estos. Cuando son enormes ya. Son enormes. Y luego, cuando ya está siendo el productor de estos enormes, al mismo tiempo ya está buscando otras startups. O sea, por eso es un flywheel. Porque a lo mejor al principio, como son startups, vas muy lento, pero cuando agarra velocidad, de repente te empiezan a producir todo el ingreso solito y sin que hagas nada. Usas el dinero que te trae NVIDIA para producirle a Rosa Laura López chips. Exacto. Que después Rosa Laura López te va a dar el dinero para lo que sigue. Entonces, realmente creo que, o sea, sí me llama la atención que no sea una empresa tan popular y que Morris Chang no sea tan conocido. Sí, 100%. Fíjate que escribió no sé si viste, pero escribió su autobiografía. Sí vi. Nada más que está solamente en chino. Sí. No la va a traducir.
Debería, ¿no? Sí, qué raro, ¿no? Habrá como traductores independientes. No sé cómo funciona ese mundo. Pero justo en la entrevista que le hacen los de Acquire dice como, sí, escribí mi autobiografía, pero solo en chino. Y tú como, ok, pero gracias. no la va a traducir alguien. Y no. Ahora sí vamos a meternos hoy en día por qué es tan relevante. Sí, y nos vamos a ir, o sea, vamos a entender hoy en día por qué es tan relevante, pero además nos vamos a ir muy atrás para entender el contexto geopolítico y de dónde vienen todos estos conflictos y cómo se relacionan Estados Unidos con China, con Taiwán y por qué es tan controversial el tema y por qué los chips están tan metidos en esa pelea, ¿no? Entonces, a ver, Taiwán. ¿Taiwán es un país, sí o no? A ver, tuvimos una Miss de geografía que se llamaba Martita. Y ella decía que no. Ella decía que no. Yo es de esas cosas que me acuerdo. Yo no me acordaba de eso. Te lo juro que, o sea, a ver, quiero que entiendan que la geografía a mí fue todo un tema. O sea, la geografía y la geometría, como que pues el geo está apagado en mi cerebro. O sea, a nivel, algo muy fuerte. Y lo único que me acuerdo, en cuanto leí tu script que decía Taiwán es un país, oí la voz de Martita diciéndome, no, es un país. Tenía como una voz. No sé si nos está escuchando, espero que no, Martita. Bueno, era sí, como, saludos, pero no es un país. Ajá. Esa de la voz que tenía. Te lo juro, me lo contestó. Sí. O sea, fue como, wow, está guardado atrás. Entonces, depende a quién le preguntes. Depende a quién le preguntes. Sí. Entonces, Taiwán es reconocido como país por solamente 12 países. Taiwán es posiblemente el tema de mayor conflicto en las relaciones entre Estados Unidos y China. La República Popular China se estableció en 1949. Nunca ha gobernado Taiwán. O sea, Taiwán realmente sí tiene su independencia y su democracia. Pero según China, Taiwán es un estado separatista que deberían de obligar a ser unificado a su inland China, ¿no? Como a la tierra central. Y que ellos creen que sí es necesario a la fuerza. O sea, que si es necesario hacer una guerra para obligar a Taiwán a incorporarse, entonces que sí, que se tiene que hacer. Y entonces ahí te va la historia como entre Taiwán y China. Paréntesis, ¿quiénes reconocen a Taiwán? Ahí te va, es que lo quería buscar. Belice, Guatemala, Haití, Honduras, o sea, México. No, México no lo reconoce. Wow. Santa Lucía, San Vicente, San Cristóbal, las Islas Marshall, o sea, países mini. Y 12. No y 12. La Ciudad del Vaticano reconoce a Taiwán. Qué buena onda. Pues no sé, ¿no? Qué raro. Bueno, dale. Y entonces ahí te va la historia entre Taiwán y China. Estaría muy bueno que se llamara Taiwán. Entre Taiwán y China. Taiwán fue una colonia holandesa. Después fue gobernada por China. Después, China lo perdió contra los japoneses en esta guerra famosa que les habíamos contado al principio. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se rinde y renuncia al control del territorio que le había quitado a China. ¿Ok? O sea, de Taiwán, que era un territorio que le había quitado a China. Y entonces Taiwán fue ocupado por la República de China, que empezó a gobernar con el consentimiento de sus aliados, que eran Estados Unidos y Reino Unido. Todo es un tema político. Y luego en los siguientes años sucede una guerra civil en China, que también Maurice Chang huyó. Y gana el ejército comunista. Y entonces el líder que derrotaron, que se llamaba Chiang, y todos como sus amigos del partido, se van a Taiwán. Eran 1.5 millones de personas. Entonces se van a Taiwán en 1949 y entonces como que establecen este nuevo gobierno, que era una dictadura en Taiwán. Y esa dictadura gobierna hasta 1980, ¿ok? Ah, wow. Cuando Chiang muere, Taiwán ya inicia su transición a la democracia. Y en 1996 celebra sus primeras elecciones. Entonces, la realidad es que Taiwán tiene su propia constitución, tiene elecciones democráticas, tiene sus propios líderes y tiene 300,000 soldados activos en sus fuerzas armadas. O sea, si tú le preguntaras a cualquiera, sí es un país. Y tiene su propia moneda, el dólar taiwanés. Ajá. Entonces, ahora, cuando Chiang se establece en su exilio, vamos a decir, en Taiwán, él dice, yo sigo representando a China. ¿Ok? Y entonces ocupa el asiento de China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Él diciendo, yo vengo a representar a China. Entonces, en ningún momento él dijo como, ahora fundo un nuevo país. O sea, como que él decía como, mi gobierno ahora tiene sede en Taiwán. De ahí, pero ahora mi sede está en Taiwán, pero sigo siendo gobernador de todo. Exacto. Y represento a China en las Naciones Unidas. Y en 1971 la ONU dice, no, ya, o sea, reconocimiento diplomático se va a Beijing. O sea, déjenme de estar mintiendo y diciendo cosas.
Y entonces, una vez que China empieza a abrir su economía en 1978, Estados Unidos se da cuenta que aquí hay, o sea, como oportunidades comerciales y que sí tienen que empezar a pues, tener relaciones. Y Le dan por su lado. Ajá. Y entonces establece formalmente relaciones diplomáticas con Beijing en 1979. Que un poco como que siento que se la llevan por el área gris cuando hablan de Taiwán, ¿no? Ahorita vas a ver. O sea, como que navegan es un conflicto, en zona gris. Claro, porque es un conflicto en donde sí tienen como la relación directa con Beijing, pero al mismo tiempo saben que Taiwán es un socio comercial súper importante, sobre todo por temas de estos temas de tecnología. Y entonces como que, de hecho, hasta obligan, ahorita lo vamos a ver, obligan a Taiwán a que no pueden venderle los chips avanzados a China, pero luego van con China y es como, no. Taiwán no es un país. Pero... Ajá, exacto. Entonces es un tema súper complicado. Y entonces desde este año en donde te digo que ya Estados Unidos establece sus relaciones comerciales con Beijing y pues como Estados Unidos, muchos otros países, la mayoría de los países ya no reconocen a Taiwán como país y solamente 12 países lo hacen. Ahora, la realidad es que China ejerce una presión diplomática muy grande sobre todos los países para que no reconozcan a Taiwán y al final del día sí es mucho más poderoso económicamente Obvio, por supuesto, China. Entonces, pues todos los países... No puede ser enemigo de China. Político, exacto. Sí. Entonces, esta pelea ha sido eterna entre que si Taiwán se considera país, no se considera país, y China lo sigue reconociendo, lo que decíamos, como un estado separatista, pero que sí es parte del país de China, ¿no? El gobierno actual de China asegura que en algún punto sí se van a reunificar y dicen que 2049 es el año límite. O sea, que antes del 2049 van a alcanzar pero el sueño chino. Pero que la cosa se está poniendo cada vez más complicada, porque si antes era muy relevante el rol que tenían los chips en el mundo. No, Estados Unidos no va a permitir eso. No hay forma. O sea, cada vez está avanzando o sea, cada vez es más acelerado el crecimiento de la tecnología, el tema de la inteligencia artificial. Pues no vas a dejar a tu principal maquilador de chips muerto. Y Estados Unidos no quiere que China tenga más poder. No, si no quieren ni a TikTok, imagínate a todos los chips. Exacto. Entonces, si le dan los chips a los chinos, Estados Unidos pierde mucho poder. Hoy en día Estados Unidos es muy poderoso en el tema de los chips porque tiene Nvidia, tiene Intel, pues digo, ahí más o menos, pero al final TSMC, pues, su socio comercial más importante es Estados Unidos. Claro. Nvidia, Apple. Claro. Entonces, para Estados Unidos, o sea, Estados Unidos no puede permitir que TSMC se vuelva chino. O sea, le quitaría totalmente la competitividad. ¿Cómo fabricas en Estados Unidos? Digo, ahorita llegamos a ese punto, pero imposible. Exacto. Entonces, bueno, lo que decíamos, Estados Unidos reconoce a Beijing como el único gobierno chino bajo una política que tienen de una China, pero también sigue siendo el apoyo internacional más importante de Taiwán. Entonces, es súper raro. De hecho, con Taiwán tiene un tratado en donde Estados Unidos es obligado a proporcionar a Taiwán armas defensivas si lo necesitan. O sea, si China invade a Taiwán, Estados Unidos le tiene que dar armas a Taiwán para que se defienda. Y Taiwán ha sido durante mucho tiempo, los últimos años, pues uno de los temas, si no es que el más polémicos en las relaciones entre Estados Unidos y China. Y pues al final el gobierno de Beijing condena cualquier apoyo que Estados Unidos le da a Taiwán, pero al mismo tiempo es como un circulito. Al mismo tiempo Estados Unidos necesita darle esos apoyos. Sí, y China también necesita a Estados Unidos. Entonces tienes que navegar. Exacto. Ahora, si a esto le agregamos los otros conflictos que tiene Estados Unidos con China a nivel comercial, bueno, como a nivel político, pero por temas comerciales, pues las cosas cada vez están más difíciles y pues lo hemos visto últimamente con que si banean a TikTok, que las aplicaciones chinas no pueden vivir en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahora, los chips, ¿a todo esto qué? Porque estamos viendo como muchos conflictos históricos, geopolíticos, de que si Taiwán es país o no. ¿Qué pasa? ¿Por qué Estados Unidos puede ponerle restricciones a Taiwán para que no le venda chips a China? ¿Por qué? Yo sí me hice esa pregunta porque dije, pues, ¿qué? O sea, Estados Unidos siempre diciendo qué puede hacer los demás, ¿no? Y la realidad es que Estados Unidos, con el pretexto de que producir chips, o sea, que darle el acceso a estos chips avanzados a China puede resultar en violación de los derechos humanos del mundo, o sea, globalmente, con ese pretexto han usado como tratados y regulaciones internacionales para meter controles. Y principalmente son como tres como canales por los que han sido capaces como de poner estas trabas. Y la número 1 es la regla de productos extranjeros directos que tiene Estados Unidos y que extiende los controles de exportación estadounidenses a productos fabricados fuera de Estados Unidos si
utilizan tecnología o software estadounidense. O sea, lo que dice es, tú utilizas software o tecnología diseñada por NVIDIA, entonces yo te puedo decir que esos productos que estás no los puedes produciendo, exportar a no X los puedes país. exportar a donde yo veo un riesgo para Estados Unidos, porque la tecnología es americana. Entonces, ese es el primero. El segundo es que Estados Unidos tiene una lista negra de algunas empresas chinas, pues como Huawei y SMIC, y esas son las empresas a las que le tienen prohibido a TSMC. Entonces le dicen, no es que no puedas exportar a China, porque eso no lo pueden hacer, como de no puedes exportar a todo China, pero sí hay ciertas empresas en donde los americanos, o sea, que tenemos conflicto los americanos y esas son a las que no le puedes exportar. Y la tercera es que ejercen presión política. Obviamente que te dejo Taiwán, de proteger. Ajá. O sea, te dejo de dar armas cuando lo necesites y dejamos de ser aliados. Y entonces, a ver quién pierde. A ver quién pierde, ¿no? Ahora, la realidad es que TSMC todavía puede vender los chips, pero no los de última generación. O sea, y por eso se dio lo de DeepSeek. O sea, DeepSeek usaba chips de NVIDIA. Pero de antigua generación. O sea, no la nueva generación. Y ese es todo después vamos a llegar a esa discusión, pero ese es todo el tema. Justo, esa es la discusión de, ¿y entonces para qué siguen diseñando chips tan sofisticados y tan nuevos si ya vimos lo que DeepSeek pudo hacer con los de la generación anterior? Ahora, en 2022, Biden sacó el CHIPS Act, en el que destina $39,000 millones para traer la fabricación de chips a Estados Unidos. O sea, te digo que Estados Unidos se ha esforzado mucho a traer esta fabricación de chips para acá. Si lo piensas, es un verdadero... O sea, es que los chips no solamente se usan en el tema de inteligencia artificial. O sea, los chips ya se usan en todo. Sí. O sea, si les cortan esa pata a los gringos, se quedan sin nada, sin coches, sin nada. Es que o sea, acuérdense cuando fue la pandemia del COVID, que hubo obviamente muchísimos coches, efectos en la cadena de suministro de cosas que venían de Taiwán y hubo muchos delays. Se volvió todo un desastre. Ajá, los coches. ¿Te acuerdas cuánto costaban los coches? Fue una locura, de verdad. Bueno, y entonces lo que dice Biden es, la verdad que con el pretexto. O sea, es un mero pretexto porque lo que quieren es evitar que el poder se vaya a China, porque pues es que Taiwán está al lado de China. O sea, los chinos la tienen muy fácil para conquistarlos, ¿no? Pero ellos con el pretexto de que no es óptimo para la economía global, no solo para Estados Unidos, sino para la economía global, que dependan de un fabricante de chips que está en una isla muy peligrosa porque tienen muchos terremotos, que siempre están en guerra. Entonces vamos a proteger al mundo entero porque los Estados Unidos no, los odio. Siempre somos los protectores. Y entonces hay un pequeño detalle. Traer de vuelta a Estados Unidos una gran parte de la fabricación de los chips es prácticamente imposible o encarecería toda la industria de los chips y de la inteligencia artificial a un nivel que ya no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, si estamos viendo ya que los diseñadores de chips gringos, o sea, son menos eficientes. Son menos eficientes y en general los modelos de LLM, o sea, OpenAI, por lo que no sabemos todavía qué hay detrás y todo lo que DeepSeek no tiene, que sí tiene OpenAI, pero ahorita lo que se dice es, están demostrando que los americanos, pues sí son menos eficientes que los chinos, ¿no? Entonces, imagínate traer la producción de chips a Estados Unidos. De hecho, Morris Chang en su momento, antes de que hicieran esta planta de Arizona, años antes ya habían intentado hacer algo parecido de traerse la fabricación a Estados Unidos. Y es cuando Morris Chang dice, es que de verdad no tiene sentido fabricar en Estados Unidos porque todo es más caro. Los americanos quieren balance de vida, quieren un equilibrio entre su vida laboral y su vida. Y aquí, pues, o sea, eso no funciona para poder lograr los costos que nosotros necesitamos y el desarrollo y la velocidad del desarrollo. O sea, los temas políticos me cuestan un trabajo porque siento que van en contra de toda la lógica. O sea, los temas de negocio son muy como... lógicos. Son muy lógicos. Las decisiones son muy, esta es la estrategia, esto es lo que sigue y tú lo puedes entender como una persona que no tiene tanto contexto. La parte política es que si no tienes un nivel de contexto tal, o sea, explícame en qué universo, necesito que alguien como un politólogo o alguien me explique, ¿en qué universo, si Estados Unidos ahorita con las deportaciones de migrantes no pueden ni cultivar papa, cómo se van a traer una industria entera que se lleva haciendo y avanzando en Taiwán durante 3 décadas? También es una arrogancia y es querer... No entiendo el punto. O sea, entonces también mucho es comunicación. Porque igual no necesariamente se los van a traer, pero quieren mandar ese mensaje al mundo, ¿sabes? Totalmente. A ver, la propaganda gringa es dura. Es dura. O sea, ahorita que pasó lo del bloqueo de TikTok, hubo una app china que se puso muy de moda, ¿no? Red Note. Sí. Y estuvo muy
divertido ver el intercambio de comentarios entre la gente que vive en Estados Unidos y la gente que vive en China. Y de verdad que había como un chistín entre los usuarios chinos y los usuarios gringos, que los chinos les preguntaban a los gringos, oye, ¿es cierto que en tu país como la salud no es gratis o es propaganda que nos ha dado nuestro gobierno para que hablemos mal de ustedes? Y ellos de que no es 100% cierto. Oye, ¿es cierto que en tu país hay gente que tiene que tener hasta 3 trabajos para poder sobrevivir? ¿O es parte de la propaganda china? Es de que es real, si hay gente que tiene que tener 3 trabajos. Es entonces, sí. realmente como que a mí me cuesta todavía trabajo pensar, pero en mi cabeza me cuesta trabajo limpiarme de esta idea de que Estados Unidos no es el primer mundo y que tal vez China sí. Entiendo que tienen un control, lo que tú quieras, pero es súper debatible. Sí. Hoy en día es súper debatible. O sea, los americanos no estoy segura que vivan mejor que los chinos. No. Yo lo estoy viendo y de verdad es que la gente trabaja 3 turnos. O sea, ven cómo le hacen. Las rentas son espeluznantes. La gente resta hasta 70% de su sueldo. El súper. Carísimo. O sea, realmente. Sí, los huevos que ahora cuestan como $11. Los huevos, sí, ese es hasta ya chiste. Es todo el chiste, sí. Pero no. O sea, yo que me acabo de ir a vivir allá y definitivamente o sea, la capacidad que tengo de gasto ahora es menor que la que tenía antes. O sea, podía vivir mucho más lujoso en México que allá. Sin duda. Sin duda. Sí. Entonces, no sé, ahora, Trumpcito. Nuestro hermanito Trump. Este cuate quiere nacionalizar la producción de chips. Tiene muchas ideas. Esta es una de las que tiene. Propuso 3 opciones a TMC para trasladar su producción de chips a Estados Unidos. La primera, o adquieren o manejan las fábricas de Intel en Estados Unidos. Les dice, a ver, tomen una participación, ustedes controlan la operación de la planta, hacen la fabricación, pero la empresa matriz es Intel y es en territorio estadounidense. A lo que yo le diría sí, pero ¿tú crees que Intel tiene las máquinas tan espectaculares que TSMC tiene? Obviamente no. ¿Y la gente crees que puede manejar? O sea, que ya están entrenados al nivel de TSMC. O sea, la curva sería casi de poner una nueva planta. Y TSMC de, ¿y yo qué? Sí. O sea, y aparte yo qué gano. Ya sabes, o sea, qué buena onda tu idea, pero yo ¿por qué quiero operar las plantas de Intel? No porque es mi negocio. No, y además te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que Taiwán tiene un incentivo de perder poder contra Estados Unidos? O sea, decir, sí, te ayudo a Estados Unidos a que te hagas más poderoso y el único leverage que yo tengo es mi fabricación. Es que produzco los chips. Ya, obviamente, ¿cuál va a ser tu incentivo de ayudarme? Y te enseño, te llevo de la mano en esta curva de aprendizaje que hemos estado discutiendo y ya que lo sepas, pues me mandas a la fregada. Obviamente no, eso nunca va a funcionar. Nuestra relación, en donde me ayudabas con armas y me ayudabas contra China, ya se acaba. Llegan los chinos, yo ya no tengo plantas, me muero. No, pues si no son idiotas. O sea, segunda es construir nuevas instalaciones de fabricación en Estados Unidos. En Arizona están empezando a hacer una planta. La realidad es que vamos a ver, pero lo que se dice, o sea, lo que dicen los expertos, y me metí mucho al tema de Arizona, es si dividimos los chips, o sea, del 1 al 10 en una escala del 1 al 10, vamos a poder manejarnos en el 1 al 5. Pero ¿cómo? Del 5 al 10, o sea, la calidad de chips, del 5 al 10 no me vas a llegar. Y más caros. Me los vas a hacer más caros, más lento. Y sí, chance la logística funciona, pero la realidad es que no mucho. Y la otra es formalizar las alianzas con empresas estadounidenses. O sea, que TMC colabore con compañías americanas mediante joint ventures. ¿Qué es lo que han estado buscando con todo? Con TikTok también están buscando este tema de joint ventures. ¿Qué dijo el CEO de TikTok? Que asumo que tal vez dice Maurice Cheng es, ¿yo para qué quiero un joint venture? Claro. O sea, no me interesa. Es que es lo que yo digo. ¿Quién tiene más poder? ¿El que tiene los chips o sea, la verdad? Ahora. Le van a tener que dar una zanahoria muy interesante grande a TSMC para que colabore. Y se nota que hay un cambio como de mensaje y de mentalidad, sobre todo con, por ejemplo, la llegada de Elon Musk a esta nueva como rama del gobierno, que ya no sabemos si es una nueva rama o no, hay toda una controversia ahí alrededor, pero con Doge, porque lo que está diciendo Elon Musk es, ¿por qué somos tan ineficientes? Y su fuerte siempre ha sido la eficiencia. Entonces lo que él dice es, neta, porque Estados Unidos es tan ineficiente. Vamos a correr al 80% de los empleados de gobierno, vamos a hacerlos trabajar día y noche, la energía masculina. O sea, hay un cambio de conversación. Te voy a decir qué dice Maurice Cheng de eso. Él dice, a ver, si tú, o sea, él dejó de ser CEO de TSMC durante unos años y cuando regresa se enfrenta a un megatema, que es que corrió el CEO que él puso a muchos empleados y él se da cuenta que no los tiene que recontratar. Y él dice, si tú vas a quitar un puesto, pero lo vas a volver a instaurar en un año, no tienes derecho a quitar ese puesto.
Y él es mucho de la idea de respetar a sus empleados en ese sentido. Como que si tú te comprometes con una plantilla, güey, sal a buscar clientes, no estés corriendo a gente. Claro. Entonces, no es el camino. No es que Maurice Chang esté corriendo a todo mundo y haciéndolos morirse de hambre. Es que ese es el camino que quieren Elon Musk y Trump, porque ven que esa es la solución. Porque también cuando es como, claramente no es lo que estaba sucediendo. Ellos lo ven como un low hanging fruit. Muy fácil, pero pues al final mejor produce. Y lo mismo, o sea, he visto muchas críticas de lo mismo de, en vez de generar más ingresos en temas de impositivos, o sea, cuando ellos quieren bajar los impuestos y correr y bajar los gastos del gobierno y entonces bajarle al presupuesto de Medicare, ¿no? Sí. Y entonces dices, pues, ¿por qué no mejor entonces generas más ingresos en vez de estar recortando lo que es importante para la gente? Sí, digo, obviamente es la mentalidad americana, o sea, es una mentalidad republicana y muy tóxica, porque justo ahorita salió lo de Mark Zuckerberg, ¿no? Que van a correr al 10% de la plantilla otra vez, pero le subieron los bonos el 200% a los ejecutivos. Entonces es a quién les estás dando prioridad. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa ahora? O sea, vamos a hacer un wrap-up de este episodio hablando de, ok, sabemos que TSMC es como una parte clave del desarrollo de la inteligencia artificial. Es una piedra que parece que va a ser difícil de quitar. O sea, está muy difícil que entre otro competidor. Pero ¿qué pasa ahora que sabemos? ¿Qué creemos? Que hay empresas chinas que están haciendo en temas de desarrollo de inteligencia artificial lo que están haciendo los americanos, pero a la mitad del costo. A una fracción del costo. O sea, ellos dicen que a la décima, ¿no? Pero otros dicen que es a la mitad, ¿no? Yo me eché un chorro de análisis de esto. A ver, vamos a hablar de DeepSeek, pero DeepSeek es una competencia de OpenAI que sacó un chatbot igualito que ChatGPT, que dicen básicamente nos costó $5 millones el encabezado, o sea, no fucking way. $5 millones. Usamos los chips de NVIDIA no de última generación, sino 2 generaciones anteriores o 3 generaciones anteriores y funciona mejor. La realidad, o sea, ahí te va. Hay 3 opciones, pero la realidad de entender qué pasó fue, sí es cierto que con China sabemos poco. Esa es una realidad. O sea, la información que tenemos de China es poca porque no existe transparencia. Nos pasó en la crisis del 2008 con las empresas chinas que cotizaban en Estados Unidos, que luego se hizo un desmadre porque resulta que no entregaban estados de resultados. O sea, realmente sí hay poca transparencia. Pueden mentir. Pueden mentir. Y ellos hacen de su vida un cacahuate y siempre ha sido su modus operandi. Entonces, es difícil saber si realmente a DeepSeek le costó $5 millones. Los analistas lo que dicen es que en hardware sí le costó $5 millones. Pero que China lleva desarrollando algoritmos muy eficientes muchos años. Entonces, el entrenamiento, la data que le dieron, sí fueron más eficientes, es un hecho, porque cuando te quitan el dinero, te vuelves más creativo. Pero no es como que encontraron. Sí. Ya sabes. Y además no sabemos el nivel de sofisticamiento que, o sea, sabemos que lograron hacer un ChatGPT, pero OpenAI no solo hace ChatGPT, o sea, no sabemos qué otras cosas están trabajando. Porque además es una bóveda OpenAI. Claro, por eso. Entonces, es una bóveda. Entonces, decir que hicieron lo mismo, pero una fracción, no sé qué porcentaje del costo, pues ni siquiera sabemos. No sabemos. Que va a sacar OpenAI el siguiente mes o en 6 meses. Sí, y a ver, hay 3 teorías, ahí te va. La primera es... O sea, 3 teorías nuestras. Ajá, y en general la gente lo dice, como que hay mucha discusión de eso. Dicen, a ver, China ya demostró que no necesitamos chips tan avanzados. La acción de NVIDIA va a caer. El valor de TSMC no es el que pensamos. Resulta que no va a ser tan valiosa la empresa. ¿Quién sabe? Segunda opción. Oye. A mí me gusta esta. Ya esto se va a democratizar. La competencia se va a poner buena. Todo mundo y su mamá va a empezar a desarrollar modelos. Ya no necesitas tanta lana. Entonces empiezan startups que con un poquito de dinero llegan y hacen cosas interesantes y eso abre más mercado y NVIDIA va a tener más dinero y TSMC va a tener más dinero. Claro. Mi apuesta es esa. Yo también. Esa es mi favorita. O sea, yo creo que estamos en el inicio de una revolución. Esa es mi apuesta también. No oyes y no, porque siempre te digo que hay que oír a la gente que realmente es la más inteligente de nuestros tiempos, no a la gente que sale diciendo que esta va a ser la siguiente revolución, pero Bill Gates dijo, los siguientes 20 años van a ser los 20 años más relevantes de la humanidad. Y ese cuate es un genio. Sí. Entonces, yo creo que esto apenas empieza. Yo también. TSMC esa es mi teoría y NVIDIA van a mega aprenderla. Y la otra es que ya estamos en un juego bien complicado político porque las empresas se convierten en el poder que tienen de negociación los gobiernos. Antes eran las guerras, antes era mi arma contra la tuya. Ahora es la tecnología. ¿Quién tiene el control de la propiedad intelectual? Sí. Entonces se vuelve algo muy complicado de predecir.
ya no es el negocio por el negocio. Claro. Entonces, está súper complicado. Realmente, a ver, mi conclusión de esta empresa es, uno, me encanta que haya emprendido a los 55 años. Ya sé. O sea, Nos da se esperanza. sacó 10, nos da esperanza. La otra es que creo que es una empresa muy interesante que hoy, a ver, nos echamos ahorita una hora platicando esto, pero creo que es una empresa que te podrías meter a entender la tecnología, cómo funciona. O sea, siento que deberíamos de crear como un grupito de gente que haga podcast o YouTube, pero cada uno en un nicho específico. Imagínate que nosotros hacemos el de negocios, pero alguien como súper bueno en manufactura hace esa misma semana, pero el de detalle de la manufactura. Estaría cabrón, ¿no? Sí. O alguien súper bueno en geopolítica hace Sí. un análisis de eso. Sí, porque justo lo que hablábamos antes de entrar a este episodio es que este episodio tiene temas muy densos de geopolítica, temas muy densos de tecnología, temas muy densos de negocio. Entonces, está cañón poder abarcar todas estas áreas o aristas Ajá. de una empresa a la profundidad, Sí. ¿no? Entonces, lo que hicimos un poco fue explicar Sí. pues, medianamente cada una de ellas, como para y lo que entender está el pasando contexto. ahorita, ¿no? O sea, Y que lo más puedas relevante. comentar en una conversación. No, y como que sí entender, entender el contexto completo para que si mañana en tu comida familiar el tío inteligente saca el tema, tú tengas que contestar y entiendas perfecto, ¿no? ¿Tú eres la tía inteligente? Yo soy la sobrina inteligente. ¿Cómo que la tía? Es que me encanta que justo el otro día, imagínate la realización que tuvo mi esposo, que estamos sentados de que yo, el bebé, María, Manolo, así. Y como que se nos queda viendo y me dice, es que está cañón que ya estoy en la edad en la que yo veía a mis papás y a sus amigos y yo pensaba que esa gente ya casi se iba a morir. ¿Sí me explicó? O sea, ya estoy sentado en una mesa con 2 hijos y siento que mi vida apenas empieza. Claro, y es que apenas empieza. ¿Qué sentimiento? O sea, pero como, qué padre, wow. que sentamos que apenas Sí, empieza. O sea, ay, no sé. 55 años emprendemos, ve pensando. Vamos, ¿En ¿cómo qué nos vamos a hacer emprender? billonarias ahí? Pero bueno, me encantó este capítulo. A mí Gran también. research. Esto fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos el jueves para Jueves de Inversionista y después el martes. ¿El viernes? No, Hoy. hoy. Spoiler, no es cierto. No tenemos capacidad de 3. No, cállate. No, cállate. Y ya- no. Campanita, Cállate. campanita, campanita. Muchas gracias. A que cierre. No, pero él se va a quedar. Ah, ¿tú te quedas adentro? Sí. Ah, Sí, ves. Ya blooper, ya el primer minuto. blooper. Oigan, ahora sí. Bienvenidos a Chisme Aguacate. Bienvenidos a Chisme. Esto fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos el jueves y luego el próximo martes. Y campanita, 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 se los voy a decir aunque se quejen. No. No jodan a la campanita con este sonido, señores. Se va Otro a blooper blooper. esto. Me pasó de lo mismo. Y luego dice que es la sobrina cool. Yo soy bien cool. La alarma de la medicina, ya sabes, te faltó. Así dije, ¡ay! ¡Mi pastilla! No, señores. A ver.